Buenos días, Presidenta. Yereda Arcinea, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre este tema, en enero de este año se dio a conocer en Revista Fortuna que el presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Juan José Paullada Figueroa, solicitó la renuncia del hasta ese momento auditor interno de Petróleos Mexicanos, Juan Torres Gurrola. De acuerdo con el documento escrito por Torres Gurrola, la solicitud formal de la renuncia estuvo acompañada del anuncio de una denuncia en contra del exdelegado de la Auditoría Interna de Pemex, Exploración y Producción, Eric Alejandro Núñez Albarrán, quien ahora también, de acuerdo con documentos consultados por Revista Fortuna, trabaja con la gobernadora Rocío Nale como director general de atención a órganos fiscalizadores. Pues ahora Pemex tiene una nueva auditora interna, Rosa María Gutiérrez Rodríguez, una de las funcionarias pues de mayor confianza de la Secretaría Buenrostro. Preguntarle, Presidenta, cuál ha sido pues la encomienda que su presidencia le ha dado a la nueva auditora interna de Pemex y pues preguntarle también si hay alguna investigación pues más profunda que esté pues desarrollando la nueva auditora sobre la gestión pues del exauditor interno de Pemex y del exdelegado de la Auditoría de Pemex, Exploración y Producción. Cuando se presenta una denuncia siempre se investiga. Esa es la instrucción que le hemos dado a Raquel y Raquel abre la investigación. No sé si quieras decir algo en particular sobre este tema. Porque es uno de los casos que están exponiendo. Muchas gracias. Sí, con relación al funcionario que se relaciona que era de la auditoría de Pemex y que en las revistas efectivamente han mencionado que trabaja con la gobernadora Rocío Nale, pues nada más decirle que nosotros desde que empezamos el caso tuvimos pláticas y acercamientos con la gobernadora y la gobernadora nos verificó que nunca ha trabajado en el gobierno de Veracruz. Entonces, que lo puede demostrar con documentos que esa persona nunca ha pertenecido al gobierno de Veracruz. Entonces, esa es una primera acotación. Con relación a lo demás, pues nada más decirles, como lo acaba de decir la presidenta, y desde la administración pasada, pues lo que nos han encomendado a nosotros es cero tolerancia a la corrupción. Y nosotros lo que hacemos, y como lo dijo ella, todas las denuncias son canalizadas y todas las denuncias se investigan. Hay algunas denuncias que a lo mejor no son como denuncias, son como consultas. Bueno, eso se les da un tratamiento de consulta o de solicitud, pero todo se gestiona, todo se investiga y lo que nosotros hemos estado haciendo y por la instrucción que tiene todo mundo, no solo el auditor de Pemex, sino todos los órganos internos de control y de todos los comisarios que participan en todos los órganos de gobierno y consejos de administración, es primero darle prioridad a la prevención. Porque de nada sirve sancionar cuando el delito ya está cumplido y el recurso pues ya fue malgastado, por así decirlo. Entonces eso no tiene ningún sentido. Entonces es previo. Entonces lo que nosotros tratamos de trabajar es muy pegado a todos los funcionarios de todas las instituciones para prevenir cualquier acto de corrupción y en caso de que se detecte alguna irregularidad hemos estado adelantándonos, como fue en su momento ese caso que mencionamos en Pemex, que se cancelan los concursos desde antes. Entonces todo el mundo tiene la misma instrucción a todo lo largo y ancho del gobierno y en la medida también que la sociedad nos ayude, porque son muchos casos, son muchos contratos, ustedes lo saben, a denunciar, también podremos ser más oportunos y más efectivos en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, será en los próximos días cuando se avance en el presupuesto de egresos de la Federación para 2026. Los analistas esperan que se mantenga la consolidación fiscal, pero también las estrategias para seguir aumentando los ingresos vía recaudación y pues la inversión en infraestructura. Preguntarle cuál ha sido la indicación para el secretario de Hacienda en este sentido, en este tema. Pues ya si quieren esperamos al 8 de septiembre, que ya presentamos el paquete. Sí, la idea es no aumentar el déficit, mantener una deuda razonable respecto al PIB. Hoy está en alrededor de 50%, una de las más bajas de la OECD, hay que decirlo. Mantener la austeridad republicana que ha marcado a los gobiernos de la Cuarta Transformación, reducir todavía cualquier gasto que no sea
que no esté relacionado directamente con los beneficios para la gente, y mantener la inversión pública y los programas de bienestar. Fíjense, este año estamos destinando 850,000 millones de pesos a los programas de bienestar. 850,000 millones, cerca de 2.5% del PIB. Nunca había habido un programa social de la magnitud. Eso sin contar la inversión en educación, la inversión en salud. Solo programas del bienestar. ¿Y de dónde sale ese recurso? Pues sencillamente de una reorientación del presupuesto, acabar con los privilegios y con la corrupción. De ahí viene. Entonces, esa es la orientación que tiene el secretario de Hacienda y es fundamento del movimiento que representamos. Muchas gracias, presidenta. También, presidenta, contra todos los pronósticos pesimistas, la economía de Estados Unidos pues vuelve a crecer a niveles de 3.3% al segundo trimestre. Está pues reportando además una caída en la inflación con crecimiento en el consumo. El PIB de nuestro país también se está viendo beneficiado. Presidenta, ¿podríamos esperar un segundo semestre de recuperación en la economía y también, por supuesto, de recuperación en las remesas? Sí, sí creció 3.3 la economía de Estados Unidos. Evidentemente, pues por la integración económica que tenemos, incluso las exportaciones de México aumentaron hacia Estados Unidos. Entonces, sí, evidentemente nos ayuda, pero además, pues toda la estrategia que llevamos en el gobierno, que es una estrategia, antes dependía de qué pasaba en Estados Unidos lo que pasara en México, ahora no. No solamente los programas de bienestar, el apoyo a la gente, el incremento salarial, sino toda la estrategia de Plan México que estamos siguiendo, impulsando la producción para el mercado interno y también para el comercio exterior. Muchas gracias, presidenta. Si me permite hacerle un último planteamiento. Presidenta, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales, al menos el 44% de este tipo de instalaciones en Querétaro, como PYME Parque Industrial, han reportado limitaciones relacionadas con el acceso al agua y a la energía como electricidad y gas natural. Pero, presidenta, son las pymes las que están padeciendo en mayor medida de estos problemas, porque a pesar de que los parques industriales cuentan con electricidad por parte de CFE, se privilegian a las grandes empresas, situación que podría pues agudizarse ante el incremento de la inversión en los llamados data centers ligados a servicios como inteligencia artificial. Presidenta, ¿contempla o debería contemplar el Plan México algún blindaje para las pymes en zonas como Querétaro, Monterrey, el Bajío? Se trata de un segmento que está pues compitiendo y tratando de crecer a pesar de estos obstáculos para integrarse a la cadena de suministro del sector exportador y del mercado interno. Jala mucho la inversión de las grandes empresas o la inversión extranjera directa a las pequeñas y medianas, pero también uno de los planteamientos pues es fortalecer el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. En eso estamos trabajando, es una de las orientaciones que tiene la Secretaría de Hacienda. Y los polos de bienestar tienen que ver con el desarrollo regional. Ahí donde hay mayor consumo de agua, o sea, las empresas que tienen mayor consumo de agua, pues es difícil que se instalen en lugares con escasez de agua. Entonces la orientación pues es que se vayan a los lugares donde hay más abasto de agua. El sur-sureste del país pues tiene mucho más agua que el centro y el norte, más acceso al agua. Entonces es parte del Plan México, que ahí donde hay necesidades de agua, como aquel ejercicio que hizo en su momento el presidente López Obrador, de una cervecera que quería estar en Mexicali, que se le dijo, pues mejor vete a Veracruz. En Mexicali no hay agua, en Veracruz sí, y hoy está operando de manera excelente. Esa es una orientación. Y energía eléctrica ahí va a seguir habiendo. Hay una inversión muy importante, ya lo ha presentado Secretaría de Energía y CFE,
para la generación y para la transmisión. Entonces, en ese sentido no habrá de qué preocuparse, pero sí hay que orientar al desarrollo regional. Sobre el tema, a ver, sobre el tema aquí. Presidenta, Manuel Galeazzi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle sobre la presentación que nos estaban brindando, si esta colaboración internacional han solicitado información a los extitulares o si ha existido algún acercamiento de los presuntos empresarios, por decir el panista este que se mencionaba, se ha acercado. Está fullido ese. Sí. Que se ha tenido algún acercamiento, algún intento de llegar a un acuerdo reparatorio. No sé si la secretaria nos podría dar algún detalle al respecto. Raquel, sobre la investigación en Estados Unidos. Bueno, la investigación en Estados Unidos, como les decía, el 11 de agosto de 2025 apenas fue ingresado al tribunal. Entonces, el Tribunal de Texas, que es un tribunal local, digamos, son varios tribunales en el estado, tiene que retomar lo que entregó el Departamento del Estado de Justicia y tiene que pedir información adicional. Apenas la semana pasada todavía seguimos recibiendo solicitudes de información. Entonces, digamos que aquí como lo hace un ministerio público, no es el símil, digamos, le llega la denuncia, ya se declaró procedente el 11 de agosto y entonces ahora vienen la continuidad, digamos, de información y en algún momento van a venir audiencias. Se está trabajando el Pemex, obviamente tiene la atención directa porque es parte involucrada, la área jurídica de Pemex es la que atiende directamente todas las preguntas y todas las solicitudes por parte del gobierno de Estados Unidos y lo que estamos haciendo nosotros es con independencia del procedimiento que está llevando el área jurídica como representante de Pemex en Estados Unidos, nosotros estamos haciendo investigaciones paralelas en conjunto de lo que ya se tenía, se está sumando información, cualquier información que surja adicional. Pero han solicitado directamente que exfuncionarios o titulares, altos mandos, sí, digamos. Están pidiendo, estos nombres los dimos en realidad porque están en los medios, están saliendo nombres en los medios, pero se está pidiendo información sobre varios, son más o menos 16 personas que están presumiblemente que participan en los procesos, ¿no? O sea, están hablando de 3 procesos: la asignación del contrato, la liberación del pago y la alteración de auditorías, ¿no? O sea, son las presunciones, son las 3 presuntivas. En cada proceso hay procesos administrativos. Entonces, lo que se están señalando pues, son las cadenas de los procesos y las áreas que en su momento estuvieron involucradas. Entonces, nosotros en paralelo pues estamos revisando todo el proceso, porque nosotros los conocemos mejor que los de Estados Unidos, de cómo se hicieron tanto la asignación del contrato, tanto el seguimiento de la liberación de pagos y tanto las auditorías, que por eso también las vamos a reabrir y las vamos a complementar. Secretaria, aprovechando que tiene el micrófono, la presidenta también nos había adelantado que posiblemente nos explicaba una de las altas pensiones que se otorgaron en Pemex y fue polémica desde el sexenio pasado, relacionado con una académica, que se pidió suspender y luego recibió un amparo para que se regresara y quisiera saber en qué va ese proceso. María Amparo Casares. Sí, por eso lo que estamos comentando cuando dimos la lámina es que estamos revisando toda la legalidad, incluso estamos considerando cambios constitucionales, precisamente para que aquellos que por alguna razón el Poder Judicial nos diga que no se pueden modificar, esto tener la garantía de que no vuelvan a ocurrir. ¿Algún detalle sobre este caso en particular que pudiera brindarnos? ¿En qué va? Hay un amparo. Hay un amparo. Ay, perdón. Hay agüita, mira. Gracias. Sí, hay un amparo. Gracias. ¿Listo? Llévate. A ver, de los 4 contratos es importante, y lo voy a repetir. O sea, 2 vienen de la época de Peña y cerraron en 2020. De estos que está investigando Estados Unidos. Los otros 2, uno nunca se llevó a cabo y el otro fue terminado de manera anticipada. ¿Qué hizo entonces la administración de Pemex? El director de Pemex. Ordenar una auditoría e incluso presentar denuncia penal.
Se hace la auditoría, se revisa y no se encuentra que hay nada que investigar más. Dentro de las denuncias se dice, bueno, estuvo mal hecha la auditoría. Bueno, pues vamos a volver a hacer la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Raquel? Repetir las auditorías. Pero es importante quiénes son los personajes que están involucrados. Uno de ellos ya había sido sancionado y tuvo contratos como empresario privado con Pemex en la época de Peña, para que no haya la menor duda. Gracias, presidenta. En otro tema, ayer se confirmó que Marco Rubio realizará una gira por Ecuador y México del 2 al 4 de septiembre. Sí, viene el 3 de septiembre, ya les podemos, el 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él. Mencionaba en un comunicado que va a revisar las estrategias para combatir el narcotráfico. ¿Qué se sabe? ¿Qué le mencionaron a ustedes? ¿Cuál es la Recuerden agenda? que hay lo he dicho varias veces aquí, hay un entendimiento que estamos acordando con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, de investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los dos lados. Entonces, en ese sentido es el entendimiento que estamos teniendo. Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando. Ya prácticamente está, entonces viene pues a cerrar, digamos, este marco de entendimiento y pues vamos a aprovechar también para darle a conocer pues todo lo que estamos haciendo en México en muchas materias y en particular en el tema de seguridad. ¿Aprovecharían para firmar el acuerdo de seguridad, presidenta? No necesariamente se firma, tiene sus protocolos, todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero sí es un entendimiento que tenemos el gobierno de Estados Unidos y México, que es muy, no hay nada, digamos, muy novedoso, más que, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo, cómo llegan los precursores de fentanilo, por ejemplo, y algunos otros marcos de colaboración y coordinación en el marco de respeto a nuestra soberanía. Tiene algo nuevo, por ejemplo, que hablamos de las campañas, de la importancia de las campañas para informar a los jóvenes del efecto que tienen las drogas, es decir, no solamente actuar, sino prevenir el consumo. Habla también de limitar que el gobierno de Estados Unidos opere en Estados Unidos para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces, un acuerdo y viene hasta ahorita lo que tenemos acordado con ellos el 3 de septiembre. ¿Podría insistirle, presidenta, ahí en esa reunión que se proporcione mayor información respecto a la detención ilegal o secuestro del Mayo Zambada? Digo, en el marco de que el tema está… Eso lo seguimos solicitando. Sería oportuno. Bueno, en otro tema, presidenta, preguntarle cómo fue su reunión ayer con los empresarios brasileños y los funcionarios, en qué acordaron, y leímos por ahí en el boletín que llegaron a acuerdos de farmacéuticos, agrícolas, empresariales. ¿No quisiera darnos más detalles, por favor? Sí, me reuní con secretarios de Estado, con el vicepresidente de Brasil y secretarios de Estado que vinieron en esta visita, muy buena, muy prolífica. Se reunieron empresarios mexicanos con empresarios brasileños y estaba pues una buena parte del gabinete del gobierno de México. Son acuerdos, son entendimientos también que se acordaron con ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra agencia de sanidad, que es la COFEPRIS, ellos tienen su propia agencia. En la medida en que se puedan equiparar una y otra, pues hay medicamentos de aquí para allá o de allá para acá que pueden venir. O sea, que se pueden importar y exportar de manera más fácil. Nos interesa mucho pues la historia que tiene Brasil sobre la producción de etanol.
La industria azucarera en México es muy importante por razones alimenticias, pero también varía mucho su rentabilidad a partir del precio del azúcar y de todos los sustitutos que pueden entrar a nuestro país. Entonces, una de las opciones, y además en términos ambientales también es importante, sin afectar evidentemente la producción de alimentos, pues es la producción de etanol como combustible. Entonces estamos interesados en que ellos puedan decirnos cómo hacen eso desde hace mucho tiempo. Tienen aprovechamientos incluso del bagazo de caña, no solamente para producir electricidad. Entonces estamos interesados en ello. Otro tema, ahí vienen los acuerdos en el comunicado de Relaciones Exteriores. Tema agropecuario, por ejemplo, ellos han aumentado la productividad en muchos sentidos, nos interesa ver qué han hecho ellos y también nos interesa que ellos conozcan lo que estamos haciendo aquí. Lula acaba de decretar, de nuevo el presidente Lula, que por segunda vez en este tercer periodo de gobierno, porque primero tuvo 2 y ahora su tercer periodo, ya pudo decretar hambre cero nuevamente en Brasil, entonces un esfuerzo muy importante. Y es de cooperación, de coordinación, más allá que un acuerdo comercial, de libre comercio, digamos, porque no se trata de eso, son acuerdos de cooperación y de colaboración. ¿No le insistió a los funcionarios brasileños si puede visitarnos Lula da Silva? Ya sé que ya Bueno, ha dicho él ya ha que no. venido, recuerden que ya ha venido. Entonces, yo estuve ya en Brasil, entonces más bien pues es la colaboración y la cooperación que se puede hacer con ellos entre México y Brasil. Somos las 2 economías más importantes de América Latina y este acuerdo de cooperación, nuestros acuerdos de cooperación pues son muy importantes. Presidenta, ya para terminar, dentro de los programas de su gobierno, respecto a los salud casa por casa y las camionetitas de la salud, ¿cómo va este programa? Cuestionaban en medios cómo se está protegiendo la temperatura de los fármacos, si se está generando como todas estas condiciones en los almacenes también. Y por otra parte, preguntarle si usted ve una disminución en el consumo de música que genera o promueve la violencia con el programa México Canta. Hay un video ahí que nos mandaron, ¿no?, de IMSS Bienestar, de las rutas de la salud. A ver si… Hemos entregado 15 millones de medicamentos a 8,000 centros de salud. Ahora, gracias al programa de Rutas de la Salud, el paciente no solo tiene consultas gratuitas, sino que también tiene tratamientos completos. Ya podemos empezar a surgir todas las recetas de los medicamentos con todos los medicamentos que llegaron. De alguna manera nos da esa tranquilidad de que llega seguro y completo el medicamento. Me hicieron varios estudios aquí también y ya me dieron mis medicamentos. Pues siempre nos han dado el medicamento completo. Laboratorios también sin algún costo no los han realizado. Cada mes, las rutas recorrerán todo el país para que todas las farmacias tengan lo necesario. Como ves, me llegó demasiado medicamento, así como el día de hoy que están viendo, no lo había visto yo. Entonces, nos da esa tranquilidad de que el día de mañana o al rato que vengan con una receta y que pidan cierto medicamento, se los vamos a dar. Vengo por medicina para el mes. Pues no cobraron nada por el servicio. Excelente, por eso me gusta venir. Es de gran apoyo porque pues ya no tienen uno que andar buscando en las farmacias de afuera. Yo agradezco, ¿no?, que hay esos medicamentos porque pues a veces no los podemos comprar, pero aquí no los dan. Pues muchas gracias. En el noroeste del país se abastecieron 913 centros de salud en los estados de Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En la región noreste se surtieron 1,158 centros de salud en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En el centro del país se abastecieron 1,741 centros de salud en Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México. En la región suroeste, 2,236 centros de salud fueron surtidos en los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla,
Morelos y Tlaxcala. Y en el sureste mexicano se surtieron 2.010 centros de salud en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. ¿De hospitales cómo va? Ya ahora sí la última, se lo prometo, es que la tenía pendiente. Y en el marco de su primer informe de gobierno, usted oscila entre 75 y 80% de aprobación, sumando distintas encuestas de aprobación. Los mexicanos evalúan muy positivos los programas sociales, la educación, el empleo, la disminución de la pobreza, que se ha mencionado en las semanas recientes. Pero preguntarle a usted si tiene pensado en estos meses de gobierno cuáles son los pendientes que habría que atender o en los que se tiene que fortalecer con rumbo al siguiente año, digamos, en el marco de este informe de gobierno. Fíjense qué importante el dar continuidad y avanzar con un proyecto. Primero porque eso es lo que quiso el pueblo de México, que continuara la transformación, que no hubiera regresiones, que no hubiera marcha atrás. Y segundo, porque desde que llegamos, pues no solo damos continuidad a los programas sociales, aumentamos el monto que recibe las personas, los 3 nuevos programas de bienestar que estamos impulsando, sino que estamos concluyendo muchas de las obras que el presidente López Obrador ya no le dio tiempo de cerrar. Los 31 hospitales que hemos mencionado, que 16 ya se inauguraron y en los próximos meses hasta diciembre van a ser 31 en total, 15 más, pues iniciaron en finales de 2022, en 2023, unos en 2024, pero fíjense, 31 hospitales nuevos y los que vamos a iniciar nosotros. Carreteras que todavía no habían terminado, las estamos cerrando, puentes, aeropuertos, el de Tepic, el de Puerto Escondido. Entonces, dar continuidad, porque recuerden que se usaba en el periodo del PRIAN, que ya no se quería saber nada del presidente anterior y se quedaban obras sin acabar. Bueno, el presidente López Obrador fue el primero que dijo, más allá de que no estuviéramos de acuerdo con Peña Nieto, hay que acabar las obras que quedaron pendientes. Acabó 80 hospitales que habían quedado pendientes, el tren insurgente, que todavía estamos en la última etapa, y muchos puentes y carreteras que habían quedado abandonadas y que tomó la decisión de terminarlas. Muy importante, porque no queremos ningún elefante blanco, así se dice, ¿no?, de obras abandonadas que no se terminan. Entonces, muy importante, primero por convicción lo hacemos, porque creemos en el proyecto, pero también la gente lo agradece. Primero porque está con el proyecto de la transformación, porque ve los beneficios, porque disminuyó la pobreza, la desigualdad, pero además porque tiene que haber continuidad en muchas obras que iniciaron y que tenemos que cerrar. Entonces eso es muy importante y lo valora la gente. Entonces, además, pues, de la forma de gobernar, transparente, hablando todos los días. Imagínense, ayer le decía a Abel, ¿qué tal si no existiera la mañanera? No, hombre, no habría manera de que hubiera derecho de réplica. Entonces, si tuviera que enumerar, digamos, 2 puntos que va a fortalecer. Estamos en el primer año, todavía tenemos que cumplir los 100 compromisos, algunos ya los cumplimos y otros pues hay que seguir trabajando todos los días. Gracias, presidenta. Sobre las pensiones, a ver allá atrás. Gracias, presidenta CONA. Su servidor Carlos Pozos, de LM Noticias, Lor Molécula. Primero, agradecerle a la secretaria Buenrostro, porque gracias a su trabajo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes contribuyentes ahora pagan
sus impuestos. Gracias, secretaria. Y bueno, pues como le había comentado… Muy buen trabajo, y José Raquel, perdón que te interrumpa, con lo de la compra de medicamentos. Evitó, fíjense, lo que dice ella de prevenir, evitó que… ¿cuánto se ahorró al final todavía adicional? Como 15,000 millones de pesos adicionales. Gracias a que Raquel tuvo la denuncia, de inmediato actuó, paró la compra. Sí nos llevamos algunos meses en consolidarla nuevamente, pero no se cayó en un acto de corrupción. Sí, pues felicidades, la verdad, secretaria. Y bueno, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Y yo tenemos en LM Noticias, La Hormolécula, 3 relaciones. Una se llama pensiones privilegiadas, la otra es jubilados de peso y la otra es sobre consejeros independientes en Petróleos Mexicanos. Inicio con nombres, Presidenta. Es Roberto Ramírez Soberón, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica, que gana mensualmente 263,000 pesos. Marco Ramírez Silva, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica, otros 260,000. José Antonio Escalera Alcocer, el exdirector de PEP, 262,000. Juan Javier Hinojosa Puebla, también exdirector de PEP, 262,000. Gustavo Hernández García, exdirector de PEP, 262,000 pesos mensuales ganan estos ex trabajadores de Petróleos Mexicanos. En Comisión Federal de Electricidad está José Luis Lupercio Pérez, él es exsecretario de Relaciones del SUTER, Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que gana nada más 513,209 pesos, más de $500,000 de pesos mensuales de pensión. Víctor Manuel Fernández Idelara, excoordinador regional de Centro de Oriente del SUTER, 502,000 también. Raúl López García, excoordinador regional del SUTER, 365,000. José Domingo Vázquez Márquez, excoordinador regional del SUTER Sinaloa, 362,000 pesos mensuales. Y José Benjamín Cárdenas Jauregui, 343,000 pesos. Y pues para agregar esto, también los consejeros independientes en 2019 nos encontramos al comentarista y politólogo Carlos Elizondo Mayer Serra, que ganaba en ese entonces 300,000 pesos, o Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, con 3,065,401 pesos como consejeros independientes de Petróleos Mexicanos. Si me permite dejarles esta relación para que ustedes los tomen a consideración. Y se redujo a partir del 2019, lo que gana, cuando se dio la instrucción de que nadie podía ganar más que el presidente y se puso en la Constitución, todos los salarios de consejeros independientes, el propio director de Pemex, son menores que desde entonces que el del presidente. Entonces hay que ver este dato que das de 2019. Sí, presidente, bueno, pues aquí le dejo la relación para si ustedes la necesitan. Sí, hay que ver los de CFE también, nos falta. Muchas gracias, eso es todo. ¿Quién falta? A ver, vamos a ver. A ver, aquí que el compañero, para que no digan que no. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Julio Sánchez, de Uno TV. Algunas dudas respecto del tema con Estados Unidos y el acuerdo, bueno, la visita de Marco Rubio. Nos decía ahora que, bueno, en varias ocasiones nos dijo que se estaba negociando un acuerdo en materia de seguridad a gran escala. ¿Cuál es la diferencia con decir ahora un entendimiento? No me queda muy claro, presidente. Es lo mismo. Relaciones Exteriores me aclaró, porque digamos que las categorías que se firman de manera bilateral o que se acuerdan de manera bilateral, pues tienen distintos nombres. Algunas incluso requieren
aprobación de los senados, como es el TEMEC, por ejemplo. Entonces es lo mismo de lo que estamos hablando, solamente que Relaciones Exteriores me aclaró cuál es el nombre. A ver si le preguntas al canciller exactamente el nombre que lleva este acuerdo, entendimiento que hemos estado acordando por varios meses. Decía ahora que… O sea, no ha cambiado. El que lo nombre yo de manera distinta es por la corrección que me hizo Relaciones Exteriores, de exactamente qué nombre llevan estos acuerdos bilaterales. Entiendo. ¿Cuál sería la diferencia con el entendimiento, por ejemplo, bicentenario que se hizo, entiendo, en el sexenio anterior? Es algo muy similar. Es algo muy similar. Son acuerdos de alto nivel para temas de seguridad y otros temas, como el entendimiento bicentenario y otros entendimientos que ha habido antes. ¿Pidió en este contexto algo Estados Unidos que México no pudiera aceptar, Presidenta? Pues sí hubo, son varios meses de trabajo. Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables, y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento que ellos consideraban que no deberían estar en este documento. Entonces, el acuerdo al que se llegó es muy bueno. A ver, coméntalo. Tú sabes de estos temas, José Alfonso. Mire, programa de trabajo sobre seguridad y aplicación de la ley en temas de seguridad. Pero es un entendimiento. ¿Cuáles serían? Decía ahorita usted que sí planteó algunas cosas que no serían aceptables para México. Por ejemplo, ¿qué? Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no. ¿En qué aspectos sí digamos, hubo esa en donde sí se pusieron de acuerdo para… En el marco del respeto a nuestras soberanías. Eso es muy claro para nosotros. Jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio. Jamás. Entonces ellos pueden tener intención de hacerlo, pero nosotros les dijimos no, en ese marco no. Igual que las llamadas que he llegado a tener con el presidente Trump, donde él dice no quieren que les ayudemos con el ejército de Estados Unidos, y yo le digo no, presidente Trump, hay muchas otras formas de colaboración y coordinación, pero esa no. Entonces, así está este entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y nosotros, que digamos viene a cerrar el secretario del Departamento de Estado, y tiene que ver con colaboración, coordinación, cooperación, sin subordinación y con el respeto a nuestras soberanías. Por lo que entendí, no se va a firmar en esta visita, ¿es para cerrarlo? Miren, vamos a pedirle a Relaciones Exteriores que nos diga exactamente las leyes en las que se funda y los acuerdos bilaterales, este entendimiento que estamos desarrollando con Estados Unidos. Es en el marco de los tratados, de las leyes internacionales, de nuestra Constitución, de nuestras leyes, y cada uno de ellos pues tiene un nombre específico. Yo le había llamado acuerdo, que en realidad es un acuerdo, si esta palabra la usamos en términos coloquiales, pero en términos de los términos que se usan en la política de relaciones exteriores, en la política internacional, pues debe llamarse más entendimiento y acuerdo de trabajo. Entiendo, Presidenta. Programa de trabajo. Muchas gracias. Quisiera preguntar sobre el tema de Pemex. Me queda alguna duda sobre si, digamos, Pemex empezó a tener esta investigación a raíz de lo que ocurre en Estados Unidos, es decir, no desde se detectó, antes. Se detectó sí, desde Petróleos Mexicanos antes. Sí. México tiene conocimiento de la denuncia en Estados Unidos el 3 de abril de 2024. Las acciones de Pemex todas son de 2020.
En 2020 suspende un concurso, una licitación, porque detecta irregularidades y se cancela. Entonces, uno de los contratos investigados nunca se asignó en 2020. Otro contrato se terminó anticipadamente también en 2020 y se abrieron 5 auditorías también en 2020. Todo fue previo al primer dato que se obtuvo en Pemex y conocimiento que existía una denuncia en Estados Unidos, que fue el 3 de abril de 2024. Es decir, las acciones de Pemex corresponden por lo menos 4 años antes de tener conocimiento de que iniciara las actividades de Estados Unidos. Entiendo, secretaria, muchas gracias. Y aprovechando, perdón, secretaria, tengo ahí un tema con el abogado. Entiendo yo que de la persona que sigue prófugo, él dijo que, o su abogado hizo algunos comentarios que dice que no tiene acusación formal en su contra y que él está en México. ¿Se tiene alguna información al respecto? Sí está en investigación, así como están 16 funcionarios. Él forma parte de la denuncia, o sea, sí tenemos, lo señalamos en la lámina, en la número 2, creo, de la página, la lámina 2 de la presentación. La denuncia, lo denuncian a él directamente, o sea, la denuncia va contra esas empresas y contra esas 2 personas de manera explícita. Entonces, sí está en el centro de la denuncia esa persona. De hecho, Estados Unidos no puede denunciar, digamos, a los funcionarios de Pemex. ¿Por qué? Porque no tiene facultades. ¿Dónde tiene atribuciones y facultades? En territorio norteamericano. En territorio norteamericano está revisando empresas norteamericanas y residentes en Estados Unidos. Y esta persona que tú refieres es residente en Estados Unidos. El abogado dijo que él estaba en México. ¿Se tiene información o se sabe? No, yo no tengo la información. Lo que sí sé es que justo estaba prófugo, lo detuvieron porque quiso pasar a México y ahí es cuando le hacen una entrevista las autoridades norteamericanas, porque lo andaban localizando. El señor andaba prófugo, quiso regresar a México porque estaba siendo investigado en Estados Unidos, lo detienen de la parte norteamericana cuando quería salir del país y es cuando lo llevan a hacer declaraciones. Y en las declaraciones empieza él a surgir datos, le toman información y eso es lo que lleva a que apenas ahorita en el 11 de agosto de 2025 finalmente el Departamento de Justicia presente ante el tribunal el caso. Muchas gracias, secretaria, qué amable. Presidenta, quisiera preguntarle a propósito del tema de la visita ayer del presidente de la FIFA. Hay un tema ahí con el estadio, el que antes era el Estadio Azteca, pues con los palcos y demás, saber pues si hay alguna atención respecto a esta situación de los palcos, si se va a trabajar con la Profeco, si va a haber alguna situación de esto que se generó. No tengo conocimiento de esto que comentas. Obviamente, pues todo lo que está relacionado con la FIFA, pues lo administra la FIFA. El Azteca pues tiene su propia administración y si hay alguna denuncia de algún tema que tenga que ver con Profeco, pues se investiga, pero no tengo conocimiento de algo especial. Es que lo que dicen es que no se les están respetando los palcos, a diferencia, por ejemplo, de otros mundiales anteriores. No tengo conocimiento de ello, pero bueno, le pedimos a Iván que averigüe. De acuerdo, presidenta. Un último tema con el referente al aspecto de lo que ocurrió en el Senado de la República hace un par de días. Hay varios videos y que todo se puede prestar a las diferentes interpretaciones. Hay algunos videos incluso que no se ve que se haya, digamos, agredido a golpes a uno de los colaboradores del senador. Yo creo que los videos son muy claros, ¿no? Hay videos, hay toda clase de videos en las redes, unos de más lejos, otros de más cerca. Hay fotografías incluso del momento de la agresión. Se ve como uno de los diputados patea en el piso a este joven. Y es muy clara, la agresión es contra el senador Noroña y contra
Fernández Noroña y contra este joven que se atraviesa. Incluso la diputada Dolores Padierna también es agredida. Mientras ella está tratando de calmar, pues es empujada. Entonces, es muy claro lo que hay en los videos. Lo que llama la atención, por cierto, ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo, ¿no? Lo que yo quería ayer era, y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Son muy claros los videos. Lo que más llama la atención en este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. Y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los pagan? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual. Porque además se ve que suben a la tribuna todo el asunto. Y bueno, ya lo que sí es la manifestación de ayer, ¿no? Que es así, bueno, pues ya también todos vimos las fotografías. Pero llama mucho la atención, porque se puede, el país es libre, vivimos en un país libre. Y la Cámara de Diputados y Senadores, las cámaras, el Poder Legislativo, pues es en esencia el espacio del debate, porque ahí están las fuerzas políticas representativas. Entonces ahí pues hay debate, a veces muy buenos debates, a veces pues no tan buenos, ¿verdad? Pero es el espacio del debate, México es libre. Pero justificar una agresión por parte y esta andanada la verdad es que no se entiende. O sea, la oposición, los comentócratas, muchos conductores, una agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión física, agresión física. Entonces sí llama mucho la atención esta andanada. Y repito, ¿quién paga tanto bot? ¿Quién está interesado en levantar estas tendencias? Que además, por cierto, no sirven para nada, Primero porque esa red en particular pues la ve muy poca gente. Pero además ya hemos visto tendencias que levantan por meses y que no tienen ningún impacto, porque la gente está muy informada, hoy está muy politizada y lo que vemos en las redes pues es, repito, de un lado, del otro, es muy claro lo que pasó ahí. A propósito de lo que ocurrió, Presidenta, es, digamos, correcto que, por ejemplo, el Ministerio Público acuda a dar un servicio a domicilio, como fue lo que pasó en este contexto, a ir a tomar la declaración de los legisladores al Senado de la República, digamos, haciendo un comparativo en otras situaciones en donde incluso pues, la gente de a pie ha tenido que ir pues, buscando que le den atención en los ministerios públicos. ¿Eso cómo lo ve, Presidenta? Pues tendrían que haber ido ellos al Ministerio Público, creo yo, en particular. Pero eso no elimina lo otro, porque es que eso es lo que quieren poner. Nosotros podemos tener una opinión sobre uno u otro tema, pero una agresión física a un senador, que además él no contesta la provocación, porque podría haber contestado, y luego patear en el piso a un joven, o bueno, un señor, un compañero, y luego lo que les dicen,
Pero eso no es criticable, al revés, lo ensalzan, lo promueven. Y luego lo más que yo digo hipócrita es que al gobierno lo acusan de autoritario. O sea, el mundo al revés. Entonces no hay un análisis real, sino en realidad hay propaganda desde muchos medios de comunicación. Propaganda a favor de unos y de otros. Ya ahora que se ponga la nueva comisión, pues ya van a tener la obligación del derecho de las audiencias, todos los medios de comunicación, porque es importante. Gracias, presidenta. Lo último, quisiera preguntarle nada más. ¿Invitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador a su informe del próximo 1 de septiembre? Me gustaría mucho invitarlo, eso no es, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública. Yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, pues, como informó cuando votó, ¿no? A ver cuándo sale su libro también. Porque como dije, pues antes él decía, luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción. Y él decía, ahorita es momento de la acción. Y ahora pues él le toca la parte del pensamiento, ¿eh? Entonces está escribiendo libros. Entonces no lo invitó. Pues no, porque respeto la decisión que él tomó de retirarse de la vida pública. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver aquí y luego acá atrás. Gracias. Sonora está pidiendo la palabra desde ahí. Acá. Buenos días, presidenta. Una precisión sobre el tema de las pensiones. Joana Flores, de Grupo ASIR, perdón. ¿Qué se estaría reformando para el tema de las pensiones excesivas? Es lo que está revisando Consejería Jurídica junto con la Secretaría Anticorrupción. Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público 1 millón de pesos mensuales. Ofensivo. Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo 300,000 pesos mensuales de pensión, mientras muchos de ellos siguen trabajando en empresas privadas. Entonces, lo que estamos viendo es que se tiene que hacer pues para que tengan pensiones justas y no estas pensiones onerosas. Entonces se está revisando para ver en el marco de la legislación y de la Constitución qué podríamos hacer. Ahora, a lo mejor ellos voluntariamente dicen, ¿saben qué? Pues yo ya tuve muchos años de pensión, quiero llegar a un acuerdo para una pensión más modesta que me permita vivir el tiempo de vida que tengo. Entonces, pues también se vale un acuerdo voluntario. Entonces, pueden ir aquí con la secretaria Buenrostro a decir, renuncio a mi pensión. Bueno, saber cómo es que se llegaron a este tipo de pensiones tan elevadas, por un lado, y si en estas mesas entonces se estaría buscando qué tipo de monto sería, como usted dice. Pues tendría que revisarlo la Secretaría Anticorrupción. ¿Cuál sería el marco de acuerdo con el tiempo que trabajaron, las pensiones existentes, pues el monto que podrían recibir como pensionados? Bueno, hay algunos que trabajaron muy poco tiempo y de todas maneras están pensionados con estas pensiones millonarias. O sea, ¿son causa de corrupción también este tipo de montos? Pues digamos que eran legales, o son legales. Cómo se les otorgaron en muchos casos de manera discrecional, pero son legales. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es ver cómo podemos hacer para que esa legalidad
podamos hacer una modificación constitucional en donde se reduzcan esas pensiones, algo lógico, racional. Pero repito, también pueden ir a hacerlo de manera voluntaria. Gracias, presidenta. Y en el otro tema de los sobornos, nada más una precisión. Menciona la secretaria, son 16 funcionarios o exfuncionarios de Pemex más los 2 empresarios que están también siendo investigados. O sea, serían un total de 18 personas que estarían siendo investigadas. Lo que les decía es que es una presunción de soborno, de acto irregular. ¿Cuál es la presunción? El fallo, la liberación de pago y la auditoría. No es que estén investigadas en sí mismas las personas, sino se están revisando los procedimientos, y es lo mismo que hace Estados Unidos. Revisa el procedimiento y ve qué personas participaron en su momento en esos procesos. Entonces, más que investigar a la persona, se está revisando el proceso para que si alguna de las personas pudo haber cometido una irregularidad, pues sea detectada y sea acredite en el caso de Estados Unidos el soborno, y si nosotros lo identificamos también, pues sería el procedimiento en México de la responsabilidad. Pero más que las personas, lo que está revisando es el procedimiento. Y las personas relacionadas con este procedimiento son 16 personas más los 3 que han salido en los medios, son 19 en total. Y en este caso, usted mencionaba, estarían buscando que devuelvan al pueblo lo robado. Estamos hablando, yo hice un cálculo, no sé si son 334 millones de pesos de 3 contratos, excepto el que no se llevó a cabo. Sería solo sobre lo que se acredite que sea irregular, no todo es irregular. Por ejemplo, no es este caso, pero voy a dar un ejemplo de algo mucho más simple, cuando son servicios. Un pago de lo indebido es que diste 100 servicios y cobraste 120. No tienes que regresar el 100% del contrato, nada más es el diferencial. Pero ese diferencial, que ese servicio de los 20, digamos, que no se dieron, lo tenemos que acreditar. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Si hubo o no hubo. Y si hubo, ¿de cuánto fue? Okay. Muchas gracias. Y nada más una precisión, presidenta. ¿Marco Rubio entonces solo estaría el 3 de septiembre en México o más? Sí, el 3 de septiembre. Y bueno, en otro tema, bueno, quedó pendiente las cifras de rutas de la salud de hospitales y ya hay un avance. Sí, aquí está. ¿Estaba el video de hospitales? Dice, en el tercer día de las rutas de salud en hospitales, de las 578 unidades de segundo y tercer nivel que hay en el IMSS Bienestar, se entregaron medicamentos e insumos médicos a 420. Esto representa un avance del 72.66% en su tercer día. En estos 3 días se han entregado 575 kits de medicamentos e insumos médicos. Ya para el lunes estaría… Sí, ahora en hospitales todavía nos falta fortalecer el esquema de entrega de medicamentos. ¿Por qué es más complejo? Pues porque hay hospitales que tienen 2 especialidades y hay hospitales que tienen 50 especialidades. Entonces, el número de medicamentos que reciben pues es distinto y el tipo de medicamentos es distinto. Ahora se hizo la repartición, pero queremos que sea cada mes. Entonces, el esquema de distribución, ahí todavía lo estamos perfeccionando. En los centros de salud, pues ahí nada más tiene que ver, digamos, con el número de consultorios. También hay consultas de especialidades, pero ahí está más normalizado o está más normado, más bien, qué tipo de medicamentos, cuántos medicamentos se reciben. Y aquí nada más una duda, habla de los hospitales que están administrados por IMSS Bienestar, ¿cómo es el abasto en los hospitales del IMSS? Del ISSSTE y del IMSS tienen sus propios esquemas de abastecimiento. El IMSS tiene ahora reportado cerca del 96% de abasto de la última reunión, el ISSSTE tiene como 92% y estamos cubriendo pues ese porcentaje que falta, pero ellos tienen sus propios mecanismos de distribución, tienen sus propios almacenes y sus propios mecanismos de distribución. En el caso del IMSS Bienestar, pues faltaba este esquema de distribución que está ayudando mucho y evidentemente pues la compra de medicamentos que se hizo de manera adecuada. Hay estados, recuerden, son 22 estados que están en el IMSS Bienestar.
Hay estados y Yucatán que entra ya muy pronto este año. Los otros estados que no son parte del IMSS Bienestar, ellos adquieren sus medicamentos y ellos los distribuyen. Ok, y ya finalmente, presidente, el próximo lunes, pues no nada más va a rendir su informe, también inicia el ciclo escolar. Un mensaje a los pequeños que de repente están ya en depresión porque están terminando sus vacaciones y saber si junto con el ciclo escolar se retoman nuevamente las acciones de vida saludable. Sí, pues muchas felicidades a todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes que inician su escuela. La escuela es para aprender, evidentemente, pero es para ser felices también. Hay que ser disciplinados, no estar echando relajo todo el día. Pero, como aquel chiste que decía, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? El recreo, mamá. No, están muy contentos los niños, la verdad. Recuerden que el próximo año inicia la beca ya para todos los niños y niñas de primaria. Ya lo tienen las de secundaria, y muchas felicidades sobre todo a las maestras y los maestros. Nuestro cariño, solidaridad, apoyo, todos son de lo mejor de México. Y arranca el programa también. Arranca el programa de vida saludable. Lo pendiente. De hecho, se va a fortalecer, ya lo vamos a presentar, pero sí. Gracias. Ayer el presidente de la FIFA, les platico, me contaba de un programa que tiene la FIFA con UNICEF y con la Organización Mundial de la Salud. Entonces me platicaba que cuando estaba en una conferencia de prensa con el de la Organización Mundial de la Salud y que puso un balón de fútbol y todos los reporteros tuvieron una sonrisa. Entonces, a partir de ahí tuvo esta idea de que a través del fútbol, de una pelota de fútbol, se generara un esquema de aprendizaje vinculado con vida saludable, con una visión de deporte, paz y no violencia. Entonces, le pedí que lo comentara con el equipo, alguien de la FIFA, para ver si incorporamos parte de ello. Es gratuito, no tiene ningún costo y pues es algo que puede ser muy importante para el país. La idea un poco del Mundial, bueno, es de mi perspectiva, porque cuando a mí me tocó el del 70, tenía 8 años, me tocó del 86, pues ya estaba más grande obviamente, y ahora y queda, cuando se ve el Mundial, que le deseamos mucha suerte a la selección, pues queda un ánimo en todos de seguir jugando. Son pues varias semanas en que todo el mundo trae el fútbol en la mente, y después de eso pues queda mucho ánimo de seguir haciendo deporte. Entonces queremos tomar pues este impulso del Mundial para también impulsar todavía con mayor fuerza las actividades deportivas en el país. A ver, allá atrás dije Sonora, ¿por qué? Sí, buenos días, presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Sí, presidenta, es muy importante el tema del deporte. De hecho, quería yo llamar su atención sobre un hecho notorio que ocurrió el fin de semana pasado, donde la selección juvenil de tiro con arco de sub-21, sub-18, perdón, pues tuvo un papel muy destacado en el Mundial Juvenil de Tiro con Arco, justamente que se realizó en Canadá. Destacando este dato, yo quería comunicarle que los arqueros jóvenes de todo el país, por cierto, conquistaron 6 medallas, una de oro, 2 platas, 3 bronces. Y bueno, creo que es importante incluso mencionar que el equipo mixto de sub-21, compuesto por Adriana Castillo y José Cuellar, ganaron justamente en arco compuesto, que las platas se obtuvieron justamente también en arco recurvo, en la categoría individual por Ángela Ruiz, también por Máximo Méndez en arco compuesto. Hubo bronces también en el equipo femenino sub-21 de Regina Bernal, Adriana Castillo y Jimena Estrada, y que hubo también en
el tiro con arco por equipo de Melissa Retano, también de Lía Lugo, Zuli León, y bueno, también tuvieron un bronce en el equipo mixto, la misma niña Melissa Retano y Ambite. Es un hecho notorio, bueno, cómo sigue avanzando el deporte mexicano en términos de la competitividad que se tiene en este tipo de competencias internacionales. Por cierto, porque no es nada más fútbol, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, en las grandes ligas tuvieron un gran papel. De hecho, es la primera vez que hay 5 mexicanos, válgame pues, entre los estrellas. Muchas disciplinas. La verdad es que es un buen momento para el deporte y viene también de un impulso que se le dio desde el gobierno del presidente López Obrador, dando becas directas a los deportistas. Y ahora, pues felicidades a todos los jóvenes mexicanos y mexicanas que representan a México. Sí, es bien importante el impulso del estilo de vida saludable. Por cierto, el domingo que viene es el maratón de la Ciudad de México, sí. De edición especial además, ¿no? Porque creo que son 40 años de que se realiza. Entonces, pues ánimo a los corredores, ¿no? Presidenta. Bueno, quiero llamar su atención sobre un tema económico. Mire, creo que es importante mencionar lo siguiente: la economía mexicana sigue en expansión, sigue habiendo buenos datos en materia, por ejemplo, de generación de empleos. El dato más reciente que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues habla de que la tasa de desempleo se redujo. De nueva cuenta, tenemos una tasa muy estable que se ubica en 2.7%. Hay un problema ahí, que hay una distorsión de la que ya hablamos en algún momento en este espacio, Presidenta, en términos de lo que es la informalidad laboral. Mire, y ha venido llamando la atención que subió de una tasa del 54.8% a un 56.4%, es decir, siguen aumentando los empleos, pero lamentablemente este fenómeno implica que muchos empleos nuevos se están generando en el sector informal. Se han hecho esfuerzos importantes de parte de su gobierno, como por ejemplo la incorporación de trabajadores de plataforma a lo que es la formalidad laboral, la incorporación también de trabajadoras domésticas. Sin embargo, sigue presentándose esta situación. De acuerdo con los expertos, analistas en términos económicos, este tipo de distorsiones, tienen una negatividad per se, ya que, son personas que se incorporan al mercado laboral, pero no acceden, por ejemplo, a seguridad social, a prestaciones, y obviamente también tiene una negatividad para lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno, puesto que no se están captando las aportaciones fiscales del caso. Preguntarle en este caso, Presidenta, ¿qué tipo de estrategias está pensando su gobierno utilizar para tratar de corregir este tipo de distorsión? Bueno, el impulso al desarrollo regional es muy importante, tanto en la inversión pública como privada. Y en eso estamos, además de algunas otras estrategias, como se comentó el día de ayer. Le pedí a Marat que nos pudiera hacer un análisis junto con el IMSS y les pedimos que vengan aquí a la mañanera para que podamos platicar del empleo en el país. Sí, es bien importante este detalle porque, hablábamos del 56.4% de personas que están en el sector informal. Estamos hablando de 34 millones de personas que están trabajando, sí, generando economía, pero lamentablemente, no se han podido incorporar a los esquemas normales, ¿no? De Miren, también hay que decirlo, y lo he dicho aquí, porque hay que caracterizar la informalidad. Por ejemplo, los trabajadores de plataformas, se puede decir que trabajaban en la informalidad. Estamos ahora trabajando el tema de los jornaleros agrícolas, porque aunque por ley deben tener seguridad social, muchas veces no son incorporados al seguro social y son contratados de forma muy abusiva. Mucha de esa agricultura es de exportación. Entonces estamos trabajando en ello. Eso también es informalidad laboral, porque a veces decimos informalidad, pues es la persona que vende o que trabaja dignamente en la vía pública, por ejemplo, y que sí queremos tender a mayor formalidad, pero hay muchos espacios de informalidad que luego no. El outsourcing era un esquema de informalidad
porque no se pagaba el seguro social acorde con los ingresos que recibía la persona. Entonces, por eso lo que les digo que vamos a presentar aquí con más detalle. Sí. Por último, Presidenta, mire, evidentemente hemos presenciado últimamente de parte de legisladores, legisladoras, hechos pues que podemos calificar de bochornosos, creo, ¿no? En el Senado, lo que ocurrió hace un par de días, lo que ha venido ocurriendo con manifestaciones, no solamente de la senadora Lili Téllez, por cierto, sino de algunos senadores que han tenido actitudes pues entreguistas, ¿no?, hacia el gobierno de los Estados Unidos. Mire, hay un tema que en lo particular, en lo personal, he estado yo impulsando a través de mi medio que se llama Sonora Power. Iniciamos hace ya 4 años una consulta, una petición ciudadana, en donde solicitamos a los ciudadanos de a pie que firmaran una petición que subimos a la plataforma change.org, en este caso para promover en particular en su momento el desafuero de la senadora María Lili del Carmen Téllez García. ¿Por qué? Porque considerábamos que le había dado la espalda a los electores de Sonora, etcétera. Esta petición, que siempre fue ciudadana y muy orgánica, que nunca fue impulsada ni por usted, debo aclararlo, ni por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni por Jesús Ramírez, ni por nadie, sino simplemente por los ciudadanos, reúne a la fecha 366,000 firmantes y es, de acuerdo con los datos que tengo, es la plataforma más firmada, más respaldada en la historia de lo que ha hecho esta plataforma aquí en México. Es un tema interesante porque representa o refleja un clamor ciudadano de rechazo a las actitudes negativas que tienen los legisladores. Es decir, los legisladores se supone que representan al ciudadano y que de alguna manera nosotros somos, más bien ellos son nuestra voz ante lo que es la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Nos ha llamado la atención, independientemente del caso de la senadora o de cualquier otro, como Alito Moreno o algunos otros impresentables, que no existe ningún esquema para que en todo caso se les pueda revocar el mandato en caso de estar incumpliendo con las funciones o los criterios o las promesas de campaña que hicieron. Entonces, preguntarle si en este caso, al calor de las reformas políticas, la reforma electoral que se está promoviendo, si existe la posibilidad de que se considere incluir esta figura. Mire, usted, por ejemplo, va a estar sujeta a la revocación de mandato a la mitad de su sexenio. Evidentemente existen esquemas para que gobernadores o alcaldes puedan tener la revocación de mandato. Los senadores no, los diputados federales tampoco, los diputados locales menos. Entonces, es un tema que evidentemente refleja una preocupación ciudadana porque ellos no están cumpliendo con los compromisos que hicieron políticamente, Presidente. Pues es un muy buen tema para la comisión que hicimos sobre la reforma electoral. Es un buen tema a debatir. ¿Cómo, si no cumples con lo que ofreciste, los electores pueden decir, pues ya no me representas? Es un buen tema. Sí, y por último, para cerrar la participación, pues, ¿qué le parecen este tipo de expresiones ciudadanas respecto a lo que reflejan los senadores o diputados? En este caso que, por ejemplo, 366,000 personas pues piden, en todo caso, que se revise el desempeño de la senadora Lili Téllez. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que lo que llama la atención es, a pesar de que muchos medios de comunicación, porque no todos, muchos medios de comunicación, se dedican permanentemente a atacar al gobierno o al movimiento que representamos. Radio, televisión, periódicos, repito sus excepciones. A pesar de todo el dinero que se gastan en las redes, porque es mucho dinero para poder levantar tendencias y el otro día vi un video de cómo están los teléfonos puestos para poder simular que son usuarios. Y ahora con la inteligencia artificial, pues más. Todo eso, todo ese esfuerzo. Y no levanta la oposición. Fíjense el fenómeno mexicano. La gente está muy consciente de
¿quién representa? ¿Qué proyecto lo representa? ¿Y qué cosas ya no quiere que haya en el país? Entonces, es muy interesante. Y estas cartas que se hacen en estas plataformas abiertas, pues también muy interesante, 360,000 personas, muchísimo. Entonces, ¿qué representan? ¿Cómo es la frase de Reina aquí que se hizo ya? Ya ni pinta. Bueno, vamos con otras dos y cerramos. Ayer ya comenté de lo de Lauritzel. A ver, vamos aquí y luego allá atrás la compañera. Ayer te di la palabra, ¿no? Hola, perdón. Presidenta, muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle en primer lugar, ayer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que solicitó a la Secretaría de Gobernación la incorporación a este mecanismo de protección al acusar amenazas de Gerardo Fernández Noroña. Preguntarle si el Gobierno de México le dará esta protección. Se hacen análisis de riesgo. Cada vez que una persona, sea legislador, una persona que participa en una organización social, algún servidor público, solicita a Secretaría de Gobernación protección, se hace un análisis de riesgo en donde participan distintas instituciones, el Gabinete de Seguridad. Ahí se determina el riesgo y se determina si requiere realmente apoyo o no. Entonces, a partir de este análisis de riesgo, se seguirá pues el canal de cualquier persona que lo solicite. ¿Usted tiene alguna opinión respecto a esta solicitud? No, pues es a partir del análisis de riesgo que se haga, como cualquier persona. ¿Está abierto entonces? Sí. Ok. A propósito de los acuerdos o los entendimientos con el gobierno de los Estados Unidos, usted había mencionado también que se trabajaba en el mismo sentido de seguridad, el de migración y el de comercio. ¿Cómo van esos acuerdos? Sí, en el caso de… Ahora tenemos el de seguridad, el de migración es parte de lo que quiero yo plantearle también al secretario del Departamento de Estado, la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y el de comercio se ve en otra… También lo platicamos con él, pero realmente ahí es un acuerdo, o más bien es una relación, un espacio de negociación distinto. Ahí está el secretario de Economía y el secretario de Hacienda, esencialmente, y Relaciones Exteriores, obviamente, trabajando con el secretario de Comercio de allá, el secretario del Tesoro y lo que le llaman la Embajada de Tratados Comerciales, que en inglés es USTR. ¿Qué tan avanzado va en estos momentos el de migración, por ejemplo? Todavía no avanzamos mucho más. Digamos, en términos de fronteras seguras es parte del acuerdo de seguridad, pero la otra parte todavía sigue en pláticas. ¿Se tocará entonces en esta visita con Marco Rubio? Esencialmente seguridad, pero evidentemente pues vamos a plantear también lo de nuestros hermanos en Estados Unidos. Presidenta, si me permite, ¿qué estatus tiene la demanda que había presentado el mes pasado la Consejería Jurídica en contra del abogado de Ovidio Guzmán? Le pedimos a Ernestina que se los informe, con gusto. Ok, y si me permite preguntarle a la secretaria Buenrostro, respecto a estos dos empresarios, secretaria, que están acusados de estos sobornos, ¿hay algunas acusaciones en otras instancias, en otras dependencias del Gobierno de México también, o únicamente en Pemex? Hasta ahorita yo no he identificado, sí hemos estado buscando, no hemos identificado porque la persona tiene varias empresas, entonces estamos identificando cuáles son las empresas, dónde tiene contratos con gobierno y qué cosas podemos tener antecedentes. Hasta ahorita no ha surgido nada y dependiendo de lo que vayan dando las investigaciones, pues se podrán ir abriendo o no expedientes. Estos tres exfuncionarios de Pemex, entonces, ¿ya se iniciaron estos procesos administrativos y también contra las empresas que señalaba? Se está haciendo de todo el proceso. O sea, como les decíamos, desde 2020 tomó decisiones, acciones y tuvo unos resultados, incluso hizo denuncias a la Fiscalía y ahí en esa primera
esfuerzo, digamos, de auditoría no resultó nada. Ahorita con las nuevas, digamos, denuncias que se presentaron en Estados Unidos, donde señalan que presumiblemente hubo alteración de auditorías, estamos reabriendo todo. Ahora, ¿de qué depende lo que les decía? No estamos ahorita tanto en los funcionarios y en el proceso. Tenemos que ver primero si hay una irregularidad. Si no hay irregularidades, pues no hay funcionarios involucrados. Entonces, primero tenemos que identificar el proceso, la ruta, analizarla, y en eso estamos. Ellos sí señalaron algunos funcionarios y adicionalmente estamos revisando la parte en que ellos pudieron haber participado, porque no todos participaron, ¿no? Y para acreditar pues, tenemos que ver también qué firmaron, qué tomas de decisión, qué alcance. Si estaban en un área que es el área de pagos, pero no hicieron nada o no participaron nada, pues el área de pagos es muy grande, ¿no? Okay. ¿Me explico? Sí, déjeme preguntarle también, secretaria, el mes pasado aquí se dio a conocer que la Fiscalía General de la República había iniciado una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir sobornos por parte de empresarios israelíes. Preguntarle si la Secretaría Anticorrupción abriría algún procedimiento administrativo, alguna investigación. Nosotros no tenemos denuncias de eso. Eso lo trae la Fiscalía General de la República. Y la verdad es que en el alcance y atribuciones que nosotros tenemos no alcanzan las competencias porque no hay nada que haya firmado que alcance para allá, ¿no? Okay. Muchas gracias, secretaria. Gracias. A ver, allá atrás dije y dejamos a los demás para el lunes, ¿les parece? Sí, adelante. Gracias, presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle sobre el tema del gusano barrenador. La secretaria de Estados Unidos ya ha dicho, de Agricultura, ya ha dicho que no hay fecha para la reapertura de la frontera. Si nos podría decir qué avances hay entre México y Estados Unidos para esta reapertura. También preguntarle si sigue en pie la fábrica de mosca estéril que se abriría aquí en México. Pues anunciaron allá en Estados Unidos que abrirán una allá en Estados Unidos muy cerca de la frontera con México. Y también si hay alguna estrategia conjunta con los ganaderos mexicanos para enfrentar las pérdidas económicas de lo que no está pasando ahorita por la frontera, pues ya tiene algo de tiempo. Sería lo primero. El gobierno de Estados Unidos planteó la secretaria de Agricultura la fecha de noviembre como probable fecha de apertura. Estuvo recientemente el secretario de Agricultura en Estados Unidos con Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, y se planteó la posibilidad de que fuera antes. Lo importante aquí es que ya hay criterios técnicos, porque digamos la subjetividad en estas decisiones pues afecta a demasiada gente. Entonces se ha trabajado mucho en los criterios técnicos entre ambas secretarías y hay mucho avance. Y la fábrica sí se va a poner en México, en el sur de México. Ya están los recursos y todo también es parte de este planteamiento que se ha hecho entre ambos secretarios. Y lo comenté aquí, tenemos un acuerdo con los ganaderos de Sonora, de Coahuila y de Durango. Después vamos a avanzar también con Chihuahua y Tamaulipas para poder fortalecer la producción de carne en nuestro país. Ya está el programa, ya está el proyecto, de hecho lo vamos a anunciar en los estados la próxima semana, el fin de semana que viene. Muchas gracias. Presidenta, ya como segundo tema, preguntarle, ayer que se hablaba de los polos de bienestar y de impulsar lo que es la inversión pues de mexicanos, de pequeñas empresas, de mexicanos inversionistas, emprendedores. Fíjese, presidenta, en Baja California la extorsión se ha vuelto un tema muy sensible. El fin de semana pasado, un joven de un negocio de mariscos anunció a través de un video que se veía obligado a cerrar su restaurante por las constantes amenazas que tenía por extorsión de presuntos grupos criminales. Fue muy comentado allá en Baja California este video. Se ha anunciado pues que ya está esta estrategia conjunta para combatir la extorsión, ya ha habido algunos resultados. Preguntarle de qué manera se puede dar atención
a este problema desde la federación para estos empresarios que luego se ven víctimas de la extorsión? Sería todo. Llamen al 089, está funcionando muy bien el número telefónico, ya sea porque si fueron víctimas de alguna llamada de extorsión, de inmediato llamen al 089, se les orienta qué es lo que hay que hacer y se les pide, si así lo desean, informar del número que recibieron la extorsión para que se haga toda la investigación. Si se es víctima de una extorsión física, es decir, que va alguien de manera presencial a solicitar algún recurso ilegal a partir de esquemas de extorsión, llamen al 089, de ahí se inicia la investigación. Incluso puede ser anónima la denuncia, solamente se les pide pues detalles de la información para que se pueda actuar. Y hay resultados, y también resultados que tienen que ver con inhabilitación de números telefónicos, de antenas telefónicas, que se está trabajando con las telefónicas. Entonces sí hay una estrategia muy completa. Entonces en este caso entiendo que ya está en comunicación el gobierno del estado, que también estuvieron aquí la semana pasada. Hacemos evaluación de los estados. Estuvo aquí la gobernadora con el equipo de seguridad de Baja California la semana pasada. Hoy, por ejemplo, estuvo la gobernadora de Colima con su equipo de seguridad. Estuvo la presidenta municipal de Manzanillo y el presidente municipal de Colima en la reunión del Gabinete de Seguridad. Y en este caso ya intervino la Fiscalía del Estado, pero si cualquier persona que sea víctima de extorsión, llamar al 089. De este joven que también pues decía en el video que tenía temía, ¿no? Quería estar seguro con su familia. ¿Qué se le está brindando de parte del gobierno federal? ¿Hay algún tipo de protección? ¿Va a continuar su restaurante abierto o si lo va a cerrar? ¿Qué es lo que ha pasado? Le pido al Gabinete de Seguridad que lo informe con los detalles. Bueno, a ver la compañera, porque acá ya para finalizar. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Retomando el tema de la distribución de los medicamentos, quisiera preguntarle si de estos medicamentos que se han ya distribuido en diversos centros de salud y hospitales del país, ¿qué porcentajes son de tipo oncológico? No sé si nos podrían dar más detalles sobre esto. Sí, son 53 o 56 centros oncológicos del IMSS Bienestar. El IMSS tiene su propia distribución, el ISSSTE también. Ya hay un abasto muy alto de los medicamentos oncológicos. Y el IMSS Bienestar ya recibe de manera directa, sin pasar por almacenes, los medicamentos oncológicos desde el almacén de Huehuetoca, a partir de la distribución de Birmex, de manera directa. Y hay reuniones permanentes con estos hospitales o centros oncológicos o institutos oncológicos para recibir los medicamentos. Hay todavía 1 o 2 medicamentos que se está buscando su sustitución, porque son medicamentos que no es fácil su acceso, no solamente para México, sino para otros países por su producción. Pero sí se ha avanzado muchísimo. ¿Y podrían sí darnos, por ejemplo, ahora el próximo martes que viene el Gabinete de Salud? Dar toda la información. Mira, la otra cosa muy importante es lo que ha hecho la Secretaría de Salud, que dirige el doctor Kersenovich. Fíjense, le pasó a Alejandro Schwartz lo habíamos comentado aquí, en un centro de especialidades, en un hospital de especialidades, que revisó el número de claves que compraba o que pedía el hospital de especialidades. ¿Cómo se compran los medicamentos? Los centros de salud en el nivel primario y los hospitales, los directores médicos, solicitan los medicamentos que necesitan. A partir de ahí se hace una lista y se hace la compra. ¿Qué encontramos? Aunque ya se había hecho una primera revisión en el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, en un centro de especialidades estaban pidiendo 3,000 claves de medicamentos. Y Alejandro pues
Dijo, ¿cómo 3,000 claves? Si el Instituto Nacional de Nutrición, que es uno de los institutos de mayor número de especialidades en el país, pide 800, porque este pide 3,000 y este pide 800. Entonces, en realidad se estaban pidiendo medicamentos que a lo mejor tienen sustitutos con otros, o medicamentos que tienen presentaciones distintas. Un medicamento que tiene 10 pastillas en una presentación y otro que tiene 25 pastillas. Y entonces dice, nos falta el de 25, aunque tienen el de 10, y se considera desabasto. Entonces, la Secretaría de Salud ha estado trabajando con especialistas de todo el país, médicos, con las asociaciones médicas y los médicos de las instituciones públicas en protocolos de atención. Entonces, si hay un tipo de enfermedad, ¿qué medicamentos debe ofrecer? ¿Qué medicamentos orienta a ofrecer la Secretaría de Salud y en particular las instituciones públicas? ¿Qué medicamentos deben comprar o solicitar? Entonces, lo mismo pasó en los oncológicos. La revisión de qué tipo de medicamentos oncológicos se están pidiendo, para poder tener protocolos de atención basado en lo que dicen los especialistas. Eso ayudó en esta compra, pero va a ayudar mucho más en las siguientes compras de medicamentos. Por eso está protocolizado ahora qué medicamentos e insumos médicos deben llegar a los centros de salud y a los hospitales a partir de las especialidades que atienden. Parece algo menor y algo muy técnico, pero es algo muy importante en la compra y distribución de medicamentos y en la atención a la salud de la gente. Pero entonces ya este tipo de medicamentos ya están llegando, digamos, a sí, desde hace 3-4 semanas. Y también quisiera preguntarle, Presidenta, ¿qué balance le da la Secretaría de Marina respecto a estas redes de farmacias clandestinas operadas por grupos criminales que se han detectado, que están justamente vendiendo medicamentos apócrifos, oncológicos, algunos adulterados? Ya ha habido denuncias de pacientes, sobre todo en Jalisco. En el 2023, por ejemplo, se hizo un decomiso importante sobre este tipo de medicamentos falsificados. Tomando en cuenta justo este desabasto que hubo de fármacos para esta especialidad, ¿qué información le han dado al respecto? Trabaja conjuntamente Marina con COFEPRIS, siguen trabajando en ello, y algunos otros temas que se han encontrado recientemente que ya les iremos informando. Gracias, Presidenta. En otro tema, en la reunión del gabinete del día de hoy se dieron detalles, o le dieron detalles más bien, de la detención de José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación de la exgobernadora Claudia Pavlovich, en Sonora, por peculado. No sé si nos pudiera compartir algo al respecto. Informaron de la detención, no los detalles de la detención, y entiendo que es del estado de Sonora, son quienes deben brindar la información. Digamos, el tema se tocó nada más de manera muy general. Se informa. Cuando hay detenciones, cuando nos reunimos en el Gabinete de Seguridad, lo primero que hay es el parte del día. En ese parte se presentan las detenciones que ha habido, y hay detenciones que tienen que ver con fiscalías estatales y detenciones que tienen que ver, obviamente, las fiscalías y los tribunales de justicia estatales, y algunas que son federales, de la Fiscalía General de la República y de jueces federales. Entonces, se informó de la detención, pero los detalles tendría que darlos la Fiscalía de Sonora. Sí, y precisamente también, bueno, en un tema de seguridad, hace unos días se dio la detención de Ulises Pinto Madera, un operador importante dentro de lo que es este cártel denominado La Barredora, y que, bueno, pues se presume una cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. En ese sentido, Presidenta, saber el estatus de la situación jurídica luego de que él decidiera ser testigo colaborador de la Fiscalía. No tiene que informar la Fiscalía, o sea, esos no son temas que nosotros podamos informar. Los tiene que informar la Fiscalía
Y en su caso, algún otro detalle que conozca el Gabinete de Seguridad lo puede informar. Pero este es un tema de la Fiscalía General de la República. Y bueno, en lo que tiene que ver con los informes, ¿podrían en un momento dado comentarnos algo al respecto? Lo tiene que informar la Fiscalía. Bien. Presidenta, justamente también en otro tema, hace 8 días el abogado que lleva el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dio a conocer que se retiraba del caso y quería yo preguntarle si justamente esta decisión en un momento dado pudiera provocar que se reagendara la reunión que tiene usted programada para el mes de septiembre con los padres y madres de este caso. Las reuniones son con los padres y madres y los abogados que ellos decidan. Y viene también representación de Naciones Unidas. Entonces la reunión sigue porque es con las padres y las madres y los padres. El motivo de supuestamente esta separación del caso es porque se va a trabajar con lo que tiene que ver con no la tengo Suprema conocimiento Corte. más que lo que ha salido en los medios. No tengo ninguna otra información. Bien, muy amable. Sí. Bueno, ya cerramos, ahora sí se nos fue. Vamos. Lunes, martes. Apunta ahí. Con su permiso, Presidenta. Tlanesic Hueytlayecanque, Presidenta. La saludo con mucha alegría, como cada viernes. Tlanesic, Secretaria. Tlanesic desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl, la variante que se habla en la comunidad de Ayotoxco de Guerrero, en el estado de Puebla. México es un país que late al compás de sonidos y tradiciones. En cada plaza, en cada pueblo, la música reúne a mujeres, hombres, niñas, niños, les devuelve la sonrisa, les llena el corazón de alegría y, por supuesto, los convierte en una gran familia. Los sones y las danzas hacen vibrar la tierra con el zapateado, mientras las cuerdas laten como el pulso mismo de nuestra nación. De esta manera, en la Sierra Norte de Puebla, nacen melodías donde cada nota es semilla de memoria y en cada acorde florece la esperanza. Por ello, con su permiso, Presidenta, invito a todas y a todos a ver la siguiente cápsula que nos trae un fragmento de esta riqueza viva. En las entrañas de la Sierra Norte de Puebla, Atla, un municipio de Pahuatlán, mantiene vivo el huapango, un ritmo que palpita en el alma de su comunidad. Yo carecí de un maestro. Yo cuando quise aprender un instrumento quisiera que alguien me instruyera, pero no tuve. Desafortunadamente mi papá se fue a los Estados Unidos, entonces dejó su violín y no tenía quien me echara la mano, o sea, que me dijera estas notas van así, do, re o así. Entonces por eso me decidí a enseñarle a los niños a rescatar los sones de costumbres. Este género se les inculca desde pequeños. Ellos aprenden de los mayores para conservar viva la llama de esta tradición. Yo me llamo Iker Gael y pues empecé a tocar el instrumento de la jarana a los 3 años y con un instrumento de juguete. Ya a los 5 años me regalaron una jarana de verdad. A los 6 y los 7 mi tío me enseñó a las pisadas y unas canciones. Pues ya hoy ya sé muchas canciones. Empecé a jugar de los músicos y cuando cumplí 5 años me compraron un violín de verdad. Ya empecé a tocar mucha música huasteca y también gracias a Dios por todo este don. Es un gran orgullo de que digan el día que yo vea a mis alumnos sentados enfrente de un escenario y ellos tocando y voy a decir, qué chulada. Estos niños, junto con su maestro, están convencidos de que la música transforma vidas, rescata las tradiciones, alegra el alma y hace realidad los sueños. Quiero ser músico para cuando sea grande, para que así pues que me contraten en muchos pueblitos o me pueden contratar, me pueden dar dinero para trabajar. Me gustaría representar a mi comunidad por la música, por las melodías y por la alegría. El huapango une, enseña y convive entre generaciones que lo conservan con orgullo.
El huapango del municipio de Atla es más que música, es el idioma de la tierra, es la voz de los abuelos, las manos que rasguean las cuerdas de la tradición y los pasos que transmiten los saberes ancestrales. Desde Palacio Nacional expresamos nuestro más profundo agradecimiento a las mujeres y hombres que han preservado nuestras costumbres y de manera muy especial a estas niñas y niños que con una jarana, con un violín y un zapateado alegre hacen brillar en lo alto el nombre de México. Para terminar, solo les quiero compartir una pequeña frase de las comunidades y pueblos originarios de lo que significa la música. Si aún no entiendes la lengua de mis abuelos, entonces bailemos al son de su música. Timoita. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Recuerden, México canta domingo, 7 de la noche y en el 11 a las 8, ¿no? Gracias.